Hey, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar. Estamos súper contentos en un nuevo episodio de Diálogos. Estoy con mis dos grandes amigos, Sergio, Omar. Y hoy queremos hablar de un tema muy relevante justo ahorita para épocas dicembrinas. Y queremos hablar de la encarnación, ¿no? Son épocas muy importantes para nosotros en el cristianismo. Y queremos empezar a abundar un poquito en este tema. Así que bueno, arranquemos un episodio más de Diálogos. Así que bueno, ¿cómo están? Bien. Muy bien. ¿Sí? Sí. Bienvenidos. Bienvenidos a su casa, pero Gracias. bienvenidos a... Pues arranquemos. Bienvenidos a Diálogos Javalia, un espacio donde ponemos sobre la mesa los retos, las problemáticas y los tabúes de la iglesia cristiana de hoy. Aquí no hay discursos prefabricados, sino conversaciones reales, entre amigos, con preguntas honestas y respuestas basadas en la palabra de Dios. Tendremos invitados especiales que nos ayudarán a construir una fe más sólida y a descubrir juntos qué nos espera en el futuro. Así que prepárate, porque aquí los diálogos son sin filtros, pero con fundamento. Esto es Diálogos Javalia. ¡Comenzamos! Quiero empezar hablando un poquito de la encarnación. Regularmente hablamos del nacimiento y es lo que celebramos y tenemos toda esta imagen del niño Jesús y demás, que siento que demerita un poco el hecho de la encarnación. Entonces me gustaría empezar platicando un poco acerca de qué es la encarnación y por qué es relevante ponerlo sobre la mesa. ¿Quién quiere arrancar? Tú explícanos qué es la encarnación. No, pues vamos a empezar. Lo que dices es muy cierto, porque realmente la encarnación para nosotros como cristianos debe ser algo sumamente importante. Sí. Porque sin ella no habría salvación. Y creo que lo vemos desde el principio, cómo Dios hace una promesa en Génesis, cuando todavía Adán y Eva estaban en el Edén, para la encarnación en sí. Tal vez todavía no estaba revelado totalmente cómo iba a acontecer, pero yo creo eso, que la encarnación debe ser un eje y es un fundamento central para nosotros como cristianos, porque si la tenemos descartada o si la minimizamos, eso es muy peligroso para nuestra fe. No vamos por un camino de la senda recta, podríamos llamarlo así. Sí. Bien. Y el punto aquí, y que es más interesante que es de lo que dice Sergio, es como, si no entendemos, como ahorita mencionaba David, si no entendemos que no nada más fue un niño que nació, Claro. o sea, porque entiendo la idea, tal vez es más fácil explicarle a los pequeñitos que nació un bebé, pero si lo minimizamos a que solamente fue un nombre, perderíamos todo, ¿no? Algo que me encanta de tus clases que das, es justo explicar esta parte de Jesús, que no es 100% hombre, pero también es 100% Dios, ¿no? Y si no hubiese sido 100% Dios, no hubiera podido cumplir todo lo que tuvo que cumplir para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sí. O sea, porque un hombre no lo hubiera podido cumplir. Entonces, es la base. Y creo que es muy relevante. Ahora, para los que nos están viendo, encarnación prácticamente es el milagro de que Dios hizo hombre, ¿no? Y el gran misterio. El gran misterio, sí, obviamente. Ahora, es bien importante en nuestro contexto porque viene Navidad y sí tenemos esta imagen de Baby Jesus, ¿no? Eso es como del niño Jesús. Pero siento que carece de profundidad y de, voy a usar esta palabra, y de gloria ante el misterio de la encarnación. Eso quiere decir prácticamente que nuestro Dios se hizo hombre. Eso no es cualquier cosa. Cuando nosotros vemos la historia de las religiones, creo que no hay una sola religión que tenga un acercamiento de la deidad hacia nosotros. Siempre está como esta idea de las deidades superiores y el hombre inferior, ¿no? Entonces hay una gran separación y una gran brecha entre la deidad y el hombre. Y de repente vemos en la historia del cristianismo cómo hay algo distinto. Ahora vemos a Dios humillándose a sí mismo para volverse hombre y acercarse con nosotros. Quiero leer algo que me gustó mucho en Apocalipsis y ahorita podemos seguirlo practicando. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, me encanta el verso porque prácticamente está diciendo, Él decidió
hacer tabernáculo con nosotros y en nosotros, habitar en nosotros. Ya no es esta imagen de el Dios alejado de la humanidad, sino es Dios decidiendo acercarse por completo para estar con nosotros. Me gusta mucho una ilustración que C.S. Lewis tiene en su libro de Los Milagros, y él dice que prácticamente es como un buzo, ¿no?, que está en el mar y desciende hasta el fango del abismo para encontrar un tesoro, sacar el tesoro y luego ascender con el tesoro, ¿no? Es una ilustración que se me hace muy práctica de entender, porque prácticamente nosotros vemos este patrón, ¿no?, en la encarnación: gloria, humillación, ascensión, glorificación. Es como un patrón constante que vemos al menos en la encarnación. Entonces, solo quería dejar ese marco. Es relevante porque no es como el niño, ay, el bebé. No, no, no. Es nuestro Dios encarnado, ¿no? Y creo que eso cambia. Bueno, yo no sé ustedes cómo lo sientan, pero para mí es... Sí. No, es algo que ni siquiera sé cómo explicarlo. Cambia por completo el cómo celebramos eso. Sé que no es la fecha, sé que podemos decir un buen de cosas, pero es la idea de que nuestro Dios nos amó tanto que se encarnó. No sé qué piensan de eso. Sí, al fin y al cabo la fecha es hasta cierto punto un poco... Es el recordatorio. Exacto, simplemente es la tradición, pero quiero recapitular un poco lo que dijiste. Al fin y al cabo, el cristianismo es la única religión en todo el mundo, en todos los tiempos, hasta el día de hoy, donde ese Dios lejano o trascendente también es cercano. Dios me encanta porque es trascendente, justamente es algo que está totalmente fuera de lo natural, pero también es inmanente. El cristianismo es la única religión donde dice que Dios mismo habita en cada uno de los creyentes, de los creyentes de Él. Y eso es increíble. Y justamente la encarnación tiene que ver con eso. Porque si nosotros podemos entender firmemente y profundamente lo que verdaderamente significa, que tú ya lo expusiste muy bien, el Dios mismo, ese Dios trascendente, lejano, que no se puede alcanzar, que se hablaba mucho de Él, pero al fin y al cabo nadie lo conocía, se humilla, se vuelve hombre, nace de la manera más vulnerable posible, y no nada más nace para ser el gran rey, sino nace para servir. Y eso creo que, bueno, otra vez, el cristianismo es la única religión que profesa eso. Y es sumamente profundo y muy importante que no se nos llegue a olvidar ese tipo de fundamentos teológicos. No, y como dices, viene en esta parte de humillación, porque al fin y al cabo, no sé si tenemos unos amigos que acaban de tener un bebé, y está muy interesante como el que lloren, pero no te pueden expresar realmente qué están pasando. Imagínate ser todo y de pronto hacerte tan vulnerable que no puedas expresar qué es lo que necesitas, ¿no? Son pequeños detalles que a veces damos tanto por hecho, y es un privilegio, ¿no? Justamente es como, tengo el privilegio de conocer a Dios, tengo el privilegio de saber qué hizo esto, cómo no adorarlo o cómo no amarlo, ¿no? Si permitió todo, o sea, permitió él mismo que eso le pasara para que tú y yo nos pudiéramos acercar. Es lo más bonito de la Navidad. Sí, me encanta. Y sí, la verdad es que a veces no logramos entender cómo Dios, ¿no?, terminó teniéndole que cambiar un pañal. Exacto. O sea, es una vulnerabilidad muy, muy profunda, ¿no? Y por eso me gusta mucho cómo Pablo lo dice en Filipenses, ¿no? No estimó ser igual a Dios, sino que decidió venir, humillarse, ¿no? Es despojarse. Ahora, es importante esta parte de despojarse porque es como una kenosis, ¿no? Es un dejar a un lado, ¿no? Es un vaciamiento. Si nos vamos muy ontológicos de la palabra, es vaciarse de su carácter. Pero también tenemos que tener cuidado porque obviamente ha habido y en la historia de la iglesia ciertas vertientes que hablan de la kenosis como que Dios, Jesús, ¿no?, la segunda persona de la Trinidad, cuando desciende, se vacía por completo de su divinidad y es lo que le permite ser humano. Y la realidad es que no es así. O sea, Él administró misteriosamente sus atributos, pero sí hubo una kenosis de ciertos aspectos. ¿Cómo de qué?
de la exaltación, de la gloria, pero no hay una kenosis, o sea, un vacío de los atributos que no decidió comunicar en el momento. O sea, no hubo una kenosis de su omnipotencia, de su omnisciencia, de esos atributos que lo vuelven Dios, ¿no? Claro. Entonces, los ocultó de nosotros por amor, o sea, fue pues sí, una gracia que extendió hacia nosotros para no matarnos, ¿no? De ver su gloria, pero no quiere decir que se vació de su divinidad, sino simplemente se vació ¿de qué? De su gloria, de su lugar, de su trono, ¿no? Sí. Porque entonces entramos en una incongruencia de que Dios es inmutable, ¿no? Si nosotros dijéramos que Él se vacía de su divinidad, entonces ya no sería inmutable, porque cambiaría, ¿no? En su esencia. Entonces, eso es lo que más me encanta, que Él, siendo Dios, se administró por amor a sí mismo para permitirnos conectar con Él. Eso, ¿te imaginas? O sea, siendo Dios, yo creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero de repente ves a cuates que dices, estos se sienten divinos, ¿no? Con un ego y con ellos. Y luego te volteas, ves la Biblia y ves al Creador de los cielos y la tierra administrándose a Él mismo para poder conectar con algo que es sumamente inferior a Él. No, wow. Sí, es increíble. Es súper increíble, la verdad. Y es muy bueno resaltar esos matices que están dentro de la Biblia, que son teológicamente correctos, para no caer en ciertas herejías que, como tú dices, ya se han plasmado a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media, pero es importante sí reconocer de que en el momento en el que Dios se decide encarnar, no se despoja de su divinidad, pero es en el momento en el cual decide hacerse hombre y se vuelve hombre, es cuando se genera se le conoce teológicamente así como la hipóstasis, que se hace persona. Se hace persona. La tercera persona de la Trinidad se vuelve humano en esa hipóstasis. La segunda persona de la Trinidad se hace hipóstasis en la persona del hombre. Y ahí es cuando podemos decir con certeza y claridad que es 100% Dios, 100% hombre. No cambia una cosa de la otra. Simplemente, como tú dices, me encantó la palabra, se administra ese mismo ser. Y también tener en cuenta de que no se encarna ni el Padre ni el Espíritu Santo. No. Eso también es muy importante entender, porque ha habido personas que de repente dicen, bueno, si Dios estuvo aquí, ¿quién estaba en los cielos, no? O cómo el Espíritu Santo también se movía. No, pues que son tres personas totalmente diferentes. Por eso es súper importante conocer genuinamente la doctrina de la Trinidad. Claro. Saber que son tres personas distintas. Con atributos distintos. Con atributos. Bueno, iguales y manifestaciones distintas. Ajá, con roles distintos, llamémoslo así, pero no se encarnan los tres. Se encarga el segundo, el Hijo, que es Hijo no cuando se encarna, sino siempre fue Hijo desde la eternidad. El Padre sigue siendo Padre, el Espíritu sigue siendo Espíritu, simplemente es la segunda quien se encarna y administra su ser, su divinidad aquí en la tierra, pero también empieza a administrar y expresar la salvación. Sí. Y creo que eso es lo clave, la salvación. Y estaba planeado desde el principio. Sí. Eso es lo más increíble, o sea, desde el principio Él sabía, y por amor aún así nos crea, que Él mismo se iba a tener que dar por amor a nosotros. Es que es una chulada. A mí me gusta mucho imaginármelo algo tal vez más físico, y de hecho por eso a veces me gusta ver las caricaturas. Vimos una película de la historia de Jesús en caricatura, está súper bonita, y me gustó mucho cómo presentaban a Jesús, porque lo puedes ver como una persona. A veces lo vemos tanto como Dios que se nos olvida que es también 100% hombre, pero a veces ya lo vemos tan 100% hombre que se nos olvida que es 100% Dios. Claro. Entonces es también que nosotros entendamos ese equilibrio, de que si no hubiese sido hombre, no nos hubiese podido salvar, porque tenía que pasar por todas estas partes físicas, ¿no? O sea, el mismo Pablo lo dice, tuvo que perecer, o sea, tuvo que pasar lo físico, le tuvo que doler, tuvo que enfrentarse al pecado para que Él nos pueda ahora entender desde otra perspectiva, y es increíble, ¿no? Y todo es, el final, por amor. Vivirlo en su carne propia, ¿no? Exacto, vivirlo en carne propia, porque ya lo sabía.
Sí. Sí, justo por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no entienda lo que vivimos, sino que él atravesó y pasó por absolutamente toda la gama de situaciones que un ser humano pudiera llegar a pasar, que vaya que son amplias, Sí. No, sí. pero sin pecado, ¿no? Que creo que es eso, obviamente, algo muy irrelevante que tenemos que enmarcar. O sea, atravesó por todas las gamas de situaciones que el ser humano puede experimentar, incluso por emociones, por sentimientos, por traiciones, por situaciones, por ideas, por... O sea, bueno, es que somos hermosamente complejos, No, sí. pero él logró pasarlo sin pecado, ¿no? Y es importante, como me gusta como obviamente Juan lo dice, ¿no? En el principio, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces, es bien importante porque incluso Juan hace esta distinción. En el principio el verbo se hizo carne y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? No quiero entrar tanto en el tema del logos, del verbo, luego lo platicamos, pero la encarnación, me encanta como lo dice Juan, estaba y era. Primero hace esta distinción, que justo es lo que Sergio explica, ¿no? O sea, es la segunda persona, no es el Padre ni el Espíritu, es la segunda persona, pero también es Él, ¿no? Hace la distinción, pero unificándolo a lo que hoy podemos llamar la doctrina de la Trinidad, ¿no? O sea, pero sigue siendo parte, ¿no? Entonces, sí tiene el carácter divino, que es como tú lo expresas, 100% hombre, 100% Dios. Obviamente administrado en una parte y en otra parte sin pecado, ¿no? Y eso es increíble y me encanta cómo al final se cumple la promesa, ¿no? Desde, ¿qué será? Creo que es Génesis 3, que habla de la simiente, Sí. ¿no? O sea, tiene que venir de la carne, no hay otra manera, tiene que haber una encarnación para poder haber una derrota sobre la muerte. Y eso es hermoso. C.S. Lewis dice que el milagro de la encarnación es del cual derivan todos los demás milagros. O sea, es el milagro. Solo para rescatar lo que dijiste, es que eso es lo que denota la salvación o nos ilustra hacia la salvación, porque es Dios hacia nosotros. Sí. Eso es hermoso. Y de hecho ahí me gusta mucho la imagen, tal vez de Miguel Ángel, que está pintada, ¿no? Pero me encanta la expresión del artista porque se ve muy claramente cómo Dios busca alcanzar al hombre. Y bueno, no se alcanzan a tocar, pero el hombre no hace el esfuerzo. Ahora, no quiere decir que el hombre pueda. No, claro. Pero solamente es la ilustración. Y bueno, rescatando algo sumamente importante sobre la encarnación, es que cuando nosotros entendemos que es por salvación, es precisamente porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, sino Dios es quien desde el principio el plan estuvo para poder salvar al hombre. Pero algo que se me hace sumamente interesante a través de toda la Biblia es de que, bueno, Dios pudo haber dicho, bueno, ya cayeron, pues los salvo luego, ¿no? Pero Él decide, a pesar de que el plan ya estaba, Él decide hacer una preparación completa hacia la humanidad para en el momento justo se pudiera dar. Y creo que eso es sumamente importante porque muchas veces puede haber personas que dicen, bueno, pero si era Dios, ¿por qué no lo hizo antes o instantáneamente? Sino son las grandes paradojas que el ateo siempre va en contra de eso, ¿no? Pero él necesitaba, o él quería más bien, hacer una preparación hacia la humanidad para que pudiera estar lista y poder hasta cierto punto acoger esa salvación, porque el ser humano por naturaleza no puede salvarse y no quiere salvarse. Y lo vamos a ver durante todo el Antiguo Testamento y a mí me encanta ver cómo aún así hubo ungidos, ¿no? O sea, hubo gente y así se les conoce así como tal, como ungidos, que durante Dios permite y a través de nosotros como humanos nos muestra, pero está bien padre porque nos muestra pequeñas partes de lo que iba a ser realmente el Mesías. Pequeños destellos. Pequeños destellos del Mesías. Me gusta mucho, justo estudié una parte de los ungidos y lo decían muy padre, lo decía Tim, un doctor en teología, pero me encanta que decía, o sea, es que vas a ver esos destellos y los puedes ir tomando para después poder ver completo a Jesús y decir, ok,
él sí era. Claro. Y verlo completo, ¿no? Entonces podemos ver un Moisés, podemos ver un David, podemos ver a los jueces en su momento, pero todos... Un Isaac, ¿no? Un Isaac, pero solo son pequeños destellos para que te vayas preparando, como dice Sergio. Y a mí me fascina Isaías, el capítulo completo que platica todo lo que va a pasar Jesús y cómo cumple hasta el pie de la letra. Y todo lo dice para que entendamos, pero aún así no lo entendemos. Y esa es la parte que nosotros también tenemos que tener, sí, y dar un salto de fe, porque hasta cierto punto sí es un misterio, pero también es esa fe que podemos tener para creer y seguir adelante y caminando en eso, ¿no? 100%. Me gusta y tomo dos imágenes que creo que son las más conocidas, como le llamamos a Jesús, ¿no? Al menos desde el plano del estudio, como un segundo Adán y un segundo Moisés, ¿no? O sea, si lo vemos como en este sentido, vemos en el primer Adán el deseo de Dios por conectarse con la creación, ¿no? Obviamente viene la caída y entonces viene este gran prólogo de la historia. Yo siempre creo que Dios es increíble en la historia, ¿no? Es un gran historiador, le gusta hacer buenas novelas, narrativas, ¿no? Buenas narrativas. Entonces, tomando un poco lo que dices, es un buen prólogo, ¿no? De todo lo que vendría hasta llegar al inicio y el clímax, ¿no? Que lo podemos ver en la cruz. Pero como este primer Adán ya nos denota el corazón de amor de Dios por esta intención de conexión con el hombre, ¿no? Obviamente, pues sabemos que el primer Adán no cumple con, pero todo es cumplido en el segundo Adán, ¿no? Y vemos ahora en Moisés como este destello de una normativa para la vida, una manera distinta del establecimiento de una cultura diferente, de distintas maneras de hacer las cosas, y luego vemos en Cristo, ¿no? El reino, ¿no? Me encanta decir que Jesús vino a inaugurar y a consumar el reino. Es como abrió las puertas hacia el reino y también es la culminación de todo el reino. Entonces, es bonito ver esos destellos, ¿no? Sí. Y cómo al final, ustedes me han escuchado decirlo, hace mucho que teníamos clase en la casa, en la sala de la casa. Ya se extrañan esas enchiladitas, Reina, pero bueno, ese es otro tema. Que al final la Biblia no son muchas historias, es una historia y solo tiene un actor principal y es Jesucristo. O sea, todo habla de Él, todo apunta hacia Él y todo es de Él y para Él, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, entonces eso es fantástico, entender que solo es una historia, la gran historia de la redención contada a través del único actor principal, Jesucristo. Sí. Algo que me encantaría tocar también es el credo. Porque en el credo se habla sobre de que el verbo, Jesús, fue engendrado y no creado. Pero me encanta porque hace mucho énfasis en no creado, porque hubo herejías donde se decía, no, es que tal vez Jesús es el primer ser creado en perfección, ¿no? Pero en el momento en el que en el credo se estipula que no es creado, sino es engendrado, ¿qué significa ser engendrado? ¿A qué se refiere? Se refiere a de que forma parte de la misma naturaleza que Dios Padre, o sea, misma esencia, la misma esencia. Pero entonces, ¿cómo podemos decir que Cristo también es 100% carne? ¿De dónde hereda su carnalidad? De María, ¿no? Entonces, hereda la divinidad de Dios Padre, pero también hereda la carnalidad. En ese sentido, ¿verdad? Sí, en ese sentido, ¿no? De María, por eso es 100% hombre, por eso es 100% Dios. Pero me encanta cómo desde el principio de la historia de la iglesia, ya cuando se empiezan a conformar doctrinas y todo, en el credo está prácticamente todo lo que uno debería de saber para poder entender y obviamente profundizar de quién es Jesús. Porque me encanta que los primeros concilios siempre se habló de eso, o sea, Jesús, porque es un gran misterio. Y creo que sigue siendo un gran misterio hoy en día, creo que es el misterio que tal vez nunca se va a llegar a entender 100%, porque claramente son cuestiones divinas que trascienden nuestra humanidad, pero sí nos pueden dar esos destellos, creo que lo suficientemente claros para poder entender quién es.
quién es Jesús. Bien. Me gusta mucho como este énfasis. El problema que tenemos al ver, por ejemplo, los credos, que obviamente creo que son base, ¿no?, de nuestras creencias, pues son credos, es que siempre lo vemos desde la dogmática, pero no desde la aplicación relevante para el individuo. Exacto. Y eso es muy complejo. Y es algo que creo que carece mucho esta modernidad. Lo vemos desde esta dogmática, desde, bueno, sí, podemos hasta citarlo, aprendérnoslo, pero no entendemos la relevancia que tiene para nosotros, la relevancia que tiene para nuestro tiempo y cómo sigue siendo el mismo principio trascendental para las épocas y para la historia. No es lo mismo decir, bueno, sí, creemos en el nacimiento virginal, a decir, a ver, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué connotaciones tiene eso? ¿Cómo se aplica a mi modernidad? ¿Cómo lo puedo explicar al mundo contemporáneo en el cual me dirijo? Y creo que ese es el grave problema de por qué se ha perdido mucha profundidad en principios, voy a poner esta palabra, principios de la ortodoxia cristiana, porque lo hemos visto como antiguo. Y más que nada, y sobre todo hoy en día, más que nunca, lo anticuado, lo ortodoxo se ve como irrelevante, como no trascendente, como no tiene sustancia para lo que yo vivo, ¿no? O sea, ¿qué me dice el credo ante el dolor de mi presente? ¿Qué me dice? ¿Cómo el credo tiene una relevancia ante mis luchas de pensamiento en este tiempo? Por eso es sumamente importante entender cómo traer la senda antigua hacia la modernidad y comprenderlo a los ojos del tiempo en el cual vivimos, ¿no? Y creo que eso es muy relevante y me gusta mucho porque sí, el credo es nuestra base dogmática, pero cada uno de nosotros tiene la gran responsabilidad de entender cómo eso se manifiesta para nuestros tiempos, cómo eso nos habla de que hoy Él está con nosotros, de que Él hoy tiene que hacer algo, de que Él hoy nos revela algo, de que Él hoy está. Y eso creo que hace un tiempo escuché a alguien decir que esa fue una de las grandes claves de Lutero, ¿no?, en la Reforma, que logró como manifestar para la época una verdad que siempre existió, que todos la vieron y la tenían en el colectivo del cristianismo o de la cristiandad, pero no lograron bajarlo hacia sus vidas y que hiciera sentido con el dolor de la época, con la oscuridad de la época. Y eso que Sergio dice me encanta porque sí, es el credo, ahí está. Y yo sé que tal vez mucha gente que nos oye, pues sí, va a ir, va a buscar el credo, lo va a leer y va a decir, se lo sabe. O se lo saben, o lo tienen enmarcado y así, gloria a Dios. Pero no es solamente frases o estatutos bonitos de nuestra fe, tienen una relevancia y es mucho más interna y mucho más eterna, ¿no?, para nuestras vidas. Entonces creo que a veces nos hace falta este ejercicio de bajarlo hacia nuestras vidas, de que de la mente baje hacia el corazón del hombre. Yo lo veo como un acordeón. O sea, el credo es un acordeón para acordarme. ¿Cuántos usaste en la escuela, Reina? No sé, jefe, sí. Esa sí te la debo, no usé acordeón. No me iba bien en los exámenes porque me pongo muy nerviosa. Pero sí se me hace un acordeón porque son puntos que yo puedo estudiar a profundidad. Pero también es un acordeón para cuestionarme el por qué. El problema es que muchas veces, hoy en día, lo leo, ok, y no me meto. No es como el significado de una palabra que no conozco. Siento que muchas veces eso nos pasa. Abrimos la Biblia, vemos una palabra rara y en vez de meterme a buscarla, mejor lo cierro, ahí lo dejo y continúo con mi vida, ¿no? Y creo que puede ser un buen acordeón para que yo pueda profundizar y entender mi fe, porque al fin y al cabo, como mencionan, son las bases. Pero si no conozco las bases, mi casa se puede mover muy fácilmente. Sí. Y quiero ir como concluyendo, y quería hacerles esta pregunta, justo con lo que venimos trabajando. Obviamente, la encarnación, recapitulando, es el milagro de los milagros, ¿no? O sea, es el misterio, es Dios acercándose a nosotros. Y bueno, véanlo desde el principio si no les quedó claro. Pero fiel a nuestra última parte de la conversación, ¿qué significa para nosotros? O sea,
personalmente, yo quiero, bueno, yo quería hacerles esa pregunta, o sea, tenemos que bajarlo hacia nuestra vida, hacia lo que para nosotros es. Y no sé, yo mientras estudiaba sobre encarnación, obviamente es imposible no conmoverte, sí, ¿no? Sí. Al perderte en esa mirada de misericordia eterna, ¿no? Que el Rey del universo decidió venir y hacerse tan inferior en ese sentido, pero a la vez elevarnos a nosotros. O sea, entender ese patrón de humillación que nosotros lo vivimos, por ejemplo, a través del bautismo, ¿no? O sea, es muerte, ¿no? Humillación y luego exaltación, resucitamos juntamente con Él. Pero para mí, ¿qué significa? Significa como flotar en la inmensidad del mar de su gracia, simplemente es Él. Yo no puedo hacer nada y estoy completamente y profundamente en deuda con Él por la existencia. Nada de lo que vivo en este mundo por Él puede llegar a pagar un poco de lo que Él hizo por mí. Para mí es mi fuerza, mi pasión, mi motor, es mi esencia de ser, es mi razón de existir, porque Él pudo quedarse allá y tronar los dedos, pero no. Vino y nos entendió a tal profundidad para que nosotros pudiéramos conectar con Él. También, obviamente eso es algo ya muy personal, para mí es un tema de reformas, de que no vino y nos dijo, hey, hagan eso. No, vino, se introdujo en el sistema y lo modificó desde su raíz más profunda, lo reformó desde adentro y lo elevó a un plano de lo eterno, de lo celestial. Y eso a mí me habla, para mí personalmente, de muchas cosas en mi vida donde necesito entender que no solo es hablar, que necesitamos acciones, que necesitamos estar. Y eso ha sido hermoso. Ha sido hermoso. Sí. ¿Para ustedes? Cristo es el gran reformador de toda la historia. Sí. Podríamos llamarlo así. Sí. Para mí, a mí, por mi personalidad, me cuesta mucho trabajo tal vez muchas veces bajar las cosas que entiendo a lo profundo del corazón. Eso es algo personal. Pero ya cuando lo interiorizo y me dedico a eso, para mí la encarnación es, tú lo dijiste muy bonito, es gracia pura. O sea, es Dios, gracias porque genuinamente yo no hubiera podido hacer nada para conocerte, pero en cambio tú decidiste conocernos a nosotros mismos primero y después enseñarnos y salvarnos. No sabría otra forma en la cual decir, pero para mí es sumamente precioso. Eso, nada más. Para mí es esperanza. Esperanza de que a pesar de las cosas que puedan suceder, a pesar de, Él siempre va a estar. Y es como ese recordatorio continuo, ¿no? Y yo por la casa sí pongo versículos por todas partes. Y me gusta mucho porque para mí es un recordatorio. Y creo que para mí es eso, o sea, para mí la encarnación, entenderlo, es esperanza de que Él creyó. Y creyó en Él, obviamente, pero creyó en nosotros. Creyó y nos permitió participar para que pudiéramos llevar el reino. Y eso es esperanza. Para mí eso es para mí la encarnación. Sí. Qué bonito. Y bueno, con eso vamos concluyendo. No sé, ¿quieren decir sus últimas? Es que me quedé pensando mucho en eso, pero no sé si quieren decir sus últimas lecciones. Pues terminando, concluyendo el tema, simplemente tenemos que ser muy conscientes, muy firmes de que la encarnación es sumamente importante. En estas fechas tal vez resuena un poquito más, pero no quiere decir que solamente sea la fecha, sino es algo que tiene que estar constantemente en nuestra conciencia, interiorizarlo todo el tiempo, porque sin eso nuestras bases tal vez llegan a tambalear a lo largo del año por las circunstancias o cosas que podamos estar pasando en cada una de nuestras vidas, pero debemos interiorizarlo todo el tiempo. Creo que forma parte de lo que Dios hizo en un punto de la historia, pero que es lo más trascendente y eterno que hoy en día puede trascender en nuestros corazones. Así es.
Si no hubiese pasado una cosa, tampoco habría podido haber la parte de su muerte y su resurrección. Necesitamos acordarnos que es una historia, no es nada más un momento. Creo que eso es algo que podemos también conocer y disfrutar, que es su persona, no es un momento en el tiempo. Entonces yo creo que eso lo dejaría en la mente de todos. Pues bueno, con esto terminamos. Me gusta y voy a cerrar con eso, porque se me quedó lo sentí en el corazón, la esperanza. Esperamos que en esta temporada cada uno de ustedes que nos oye haya nacido de nuevo esa esperanza. La vida es lo que es, el mundo es lo que es, vivimos en un mundo caído, pero tenemos la esperanza que si el creador del universo se encarnó por amor, se humilló a él mismo por amor a nosotros, ¿de verdad creemos que nos dejará en medio del valle de sombra y de muerte? Claro que no. Él está con nosotros y nos infunde su aliento en cada momento de nuestra vida. Así que, bueno, con esto terminamos esta última edición del año de Diálogos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo año con nuevos episodios, con nuevo contenido. Gracias por habernos oído en este año 2025. Que Dios los bendiga y gracias a ustedes. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.